Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión número 12 del curso de Cálculo 1. El día de hoy nosotros vamos a trabajar lo que es la antiderivada. ¿Listo? Comencemos. Entonces, vamos a mirar qué es lo que son antiderivadas o primitivas. Supongan que queremos encontrar una función f mayúscula cuya derivada es 3x al cuadrado. Por lo que se sabe de las derivadas, es posible afirmar que esa función debe ser x al cubo. ¿Por qué? Porque la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado. Aprovechemos aquí para recordar cómo se calcula una derivada de potencias. Entonces vamos a escribir regla de derivada de potencias. Entonces, primero, nosotros lo que debemos hacer es sumarle 1 al exponente. No, perdón. Antes de eso, lo que hacemos es bajar el exponente y multiplicarlo por el coeficiente. Y luego disminuimos en 1 el exponente. ¿Cierto? Así es como nosotros calculamos una derivada. Entonces, regla de derivada de potencias, el exponente se multiplica por el coeficiente. Entonces, aquí lo tenemos. El exponente es 3, se multiplica por el coeficiente, me queda 3 por x, y disminuimos en una unidad del exponente. Si antes era 3, ahora me queda 2. ¿Listo? Y efectivamente, aquí tenemos 3x cuadrado, mientras que de este lado tenemos el x al cubo. Entonces hemos encontrado cuál es la función cuya derivada es 3x cuadrada, que es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. La función f se llama la antiderivada de f minúscula. ¿Por qué? Porque si yo derivo f mayúscula, encuentro f minúscula. Definición de una antiderivada o primitiva. Se dice que una función f mayúscula es una derivada o primitiva de f minúscula en un intervalo i si la derivada de f mayúscula con respecto de x es igual a f minúscula para todo x en ese intervalo. Nótese que aquí dice una. Nótese que f es una antiderivada de f minúscula y no la derivada de f minúscula. Para entender por qué, observemos lo siguiente. Nosotros tenemos un f1 que es x al cubo y tenemos un f2 que es x al cubo menos 5. También tenemos un f3 que es x al cubo más 97. Pero nosotros tenemos lo siguiente. Voy a escribirlo aquí al lado. La derivada de una constante con respecto de x siempre es 0. La derivada con respecto de x de cualquier constante es 0. De manera que
nosotros podemos añadir a una antiderivada una constante. Cuando se derive, pues la derivada de la constante me va a dar 0 y por lo tanto todas estas antiderivadas van a tener exactamente la misma derivada. Todas son antiderivadas de f de x igual a 3x al cuadrado. Todas ellas. O sea, al derivar cualquiera de las que está resaltada en azul oscuro, voy a tener la misma función que está en azul claro. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. De hecho, cualquier constante c da la función dada por f de x igual, f mayúscula de x igual a x al cubo más c. Y todas ellas son antiderivadas de f. Entonces, si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en un cierto intervalo, entonces g mayúscula es una antiderivada de f en el mismo intervalo si, solo si g es de la forma g mayúscula de x igual a f mayúscula de x más c para todo x en el mismo intervalo donde c es una constante. ¿Qué podemos decir? Pues que la diferencia entre dos funciones, entre dos antiderivadas es una constante, porque yo podría escribir esto de la siguiente manera. Yo podría escribir, de allí yo obtengo que g de x menos f de x es igual a la constante c, ¿cierto? Entonces la diferencia entre ellas dos es simplemente una constante. Si yo tengo dos funciones que difieren en una constante, la derivada de esas dos funciones va a ser exactamente la misma. Entonces vamos a llamar a todas las posibles funciones que tienen la misma derivada, es la familia de todas las antiderivadas de esa función f minúscula. Por ejemplo, traigamos aquí nuestro recorderis de cómo se deriva una función, una potencia. Entonces, supongamos que nosotros queremos encontrar la familia de todas las antiderivadas de, pongámosle otro color, todas las antiderivadas de 2x, pues van a ser estas de acá. G de x es igual a x al cuadrado más c. La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Y la derivada de c es 0. No importa el valor de c. La constante c recibe el nombre de, y esto vamos a tener que, por favor, recordar muy bien este nombre de acá. Constante de integración. La familia de funciones representadas por g es la antiderivada general de f, minúscula. Y g mayúscula igual a x cuadrado más c es la solución general de la ecuación diferencial. Entonces aquí tenemos dos términos nuevos. Bueno, tres. Primero, la ecuación diferencial. Nosotros hemos trabajado anteriormente ecuaciones en donde lo que tenemos es una expresión algebraica igual a otra expresión algebraica. Sin embargo, nosotros hemos incluido a lo largo de este curso una nueva operación de funciones que es la derivada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo una función, aplico la derivada y me da otra función. Entonces, así como la suma de funciones puede formar una ecuación, también lo puede formar la derivada. En este caso, por ejemplo, tengo que la derivada de una cierta función es 2x. ¿Cuál es la función? Esa es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque es una ecuación en la que se presentan derivadas. Y la solución general, pues va a ser esta de acá. En este caso, x cuadrado más c, donde yo tengo la antiderivada, digamos, principal que me genera el 2x,
pero tengo una constante de integración que cuando la derivo desaparece. Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial es esta antiderivada general. Una ecuación diferencial en x y y es una ecuación que incluye a x, a y a todas las derivadas de y, como por ejemplo y' igual 3x o y' igual x cuadrado más 1. Ellas dos son ejemplos de ecuaciones diferenciales. Y vamos a solucionar entonces ecuaciones diferenciales. Determinar la solución general de la ecuación y' igual a 2. ¿Qué está diciéndome esa ecuación diferencial? Me está diciendo que la derivada de y con respecto de x es igual a 2. Esa es otra forma de decirlo. Esta es exactamente decir que la derivada de y con respecto de x es igual a 2. ¿Y cómo hacemos? Podemos pensar qué función tiene cuya derivada 2 con respecto de x, pues va a ser 2x. 2x es una antiderivada de 2. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que colocar una constante de integración. Esa es la solución general, la solución más completa. Las gráficas de varias funciones de la forma yx más c se muestran en la figura 4.1. Entonces, pues son funciones que son desplazadas verticalmente. Cuando c vale 0, pues pasa por el origen. Cuando c vale menos 1, pues pasa por menos 1. Cuando c vale 2, pasa por 2 cortando el eje y. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento acá? Observémoslo acá está. La notación para antiderivadas o primitivas. Como ya habíamos dicho, esta ecuación diferencial, y' igual a 2, se podía escribir también de esta forma. De y de x igual a 2. ¿Cierto? Aquí está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a escribirlo de una forma ligeramente diferente. Y es como separar estos dos diferenciales y me queda que el diferencial de y es igual a f de x por el diferencial de x. Y ahora a ambos lados vamos a aplicar el signo de integral. Entonces esto me va a quedar algo más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar como el símbolo de integral a ambos lados. Aquí es como si yo tuviera la integral de 1. ¿Cuál es la integral de una constante? La variable por la constante, ¿cierto? Pero como respecto de qué variable estoy integrando, con respecto de y. Entonces, de este lado me va a quedar, de hecho, y. Y igual, ¿cierto? La integral de este lado me va a dar y porque es la antiderivada de algo que me da 1. La antiderivada con respecto de y de algo que me va a dar 1, pues es simplemente y. Entonces, de este lado me va a quedar y es igual a la integral de f de x por dx, donde a esta función f de x la vamos a llamar el integrando. Esa función de allí la vamos a llamar el integrando. Esta es la variable con respecto a la cual estoy integrando y el resultado me va a dar una antiderivada. Y yo siempre tengo que añadir una constante de integración. ¿De acuerdo? Y así vamos a resolver las ecuaciones que involucren estas derivadas. ¿Alguna pregunta hasta allí?
Bueno, listo. La expresión integral de f de x con respecto de x se lee como la antiderivada o primitiva de f con respecto a x. De tal manera, la diferencial de x sirve para identificar a x como la variable de integración. El término integral indefinida es sinónimo de antiderivada. Entonces, vamos a ver las reglas básicas de integración. La naturaleza inversa de la integración y la derivación, entonces aquí está algo importante. La integración, que se llama la antiderivada, es inversa a la derivación. Puede verse sustituyendo f' de x por f de x en la definición de integración indefinida para obtener. Recordemos que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Y nosotros teníamos arriba la expresión, la integral nosotros teníamos esta expresión. Integral de f de x con respecto de x. Pero como f de x es f mayúscula prima, entonces lo reemplazo ahí dentro y me queda que f' de x es igual a f de x más c. Eso quiere decir que la integral, o voy a escribirlo explícitamente, permítanme un segundo, entonces la integral de la derivada de f de x con respecto a x lo podemos ver así. Más explícitamente. Simplemente cambié el prima por la expresión de la derivada. Entonces, la integral de la derivada de una función es la función más una constante. Y de la misma manera, aquí, como yo tengo la integral de f de x con respecto de x es igual a f de x más c, entonces yo puedo derivar a ambos lados. Me queda que la derivada de la integral de f de x con respecto de x es f de x. Eso es muy parecido a lo que nosotros teníamos con las funciones inversas. Solo para recordar, el logaritmo natural de, voy a escribirlo aquí, perdón. Por ejemplo, el logaritmo natural de e a la x es igual a x. Eso era una expresión que nosotros habíamos visto. ¿Cierto? Se parece mucho. ¿Cierto? Acá está. Logaritmo natural de la exponencial de x es x. Aquí tengo la integral de la derivada de f es f. Y por el otro lado también tengo la derivada de la integral de f también es f, que se parece mucho a si yo hiciera al revés. La exponencial del logaritmo natural de x es igual a x. Es igualito, ¿cierto? Esta es la otra parte. Una es el logaritmo de la exponencial y la otra es la exponencial del logaritmo. Ambas me dan que son la identidad. Aquí yo tengo la integral de la derivada es la misma función más una constante y la derivada de la integral es la misma función. Eso quiere decir que la integración es la inversa de la derivación y la derivación es la inversa de la integración. ¿Listo?
Por favor, voy a dejar acá, copien eso un segundo. ¿Listo? Bueno. Es posible que ustedes se topen otra vez con este hecho y esto se llama teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Posible que se crucen con eso en algún momento y esta afirmación que la integración es la inversa de la derivación y la derivación es la inversa de la integración se conoce también como el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Bueno. Vamos a mover una cosita que tenemos por acá. Vamos a seguirla arrastrando porque esta la vamos a necesitar toda la clase. Oh, la perdí. Listo. Bueno, entonces, nosotros tenemos una cantidad de reglas de derivación. La derivada de una constante cero, la derivada de una constante por una variable es la constante, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una potencia, como lo tenemos aquí escrito en la regla de la potencia, es se baja el exponente, multiplica el coeficiente y luego se le quita una unidad al exponente. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es la secante cuadrado, la derivada de la secante es la secante por tangente, la derivada de la cotangente es la menos la cosecante cuadrado, la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Hacen falta un par que las voy a escribir ya mismo. La primera de ellas es la derivada con respecto de x de la exponencial. Entonces, la derivada con respecto de x de e a la x. Ustedes recordarán muy bien que es la misma e a la x. Esa es una de las que nosotros habíamos visto. La voy a poner acá. La derivada con respecto a x de exacto, muy bien. Y la otra que nosotros también habíamos trabajado es que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esas son dos adicionales que nosotros hemos trabajado. De manera que ahora tenemos lo siguiente. Tenemos que cada una tiene su contraparte. Si la derivada de una constante es 0, entonces la integral de 0 es una constante. ¿Por qué? Porque la integral me da 0, pero nosotros siempre debemos tener más una constante de integración, ¿cierto? Más una constante de integración, más una constante de integración, más una constante de integración. Por eso siempre está. Pero la integral de 0 es 0, más la constante de integración me da la constante. Si la derivada de una constante por la variable es la constante, entonces la integral de la constante con respecto a la variable es la constante por la variable más la constante de integración, que es diferente. Lo mismo aquí, la constante puede salir de la derivada, la constante puede salir de la integral. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, por lo tanto, la integral de una suma es la suma de las integrales. Y aquí algo interesante. Traigamos este amigo que tenemos por acá. La regla de derivación de potencias. Nosotros tenemos que el exponente se multiplica por el coeficiente y luego disminuimos en una unidad al exponente. Vamos a crear entonces la regla de integración de potencias. Y va a ser todo, pero a la inversa. Si disminuimos en una unidad del exponente aquí, aumentamos en una unidad
el exponente. Y luego el exponente se multiplica por el coeficiente. Entonces, el exponente pasa a dividir el coeficiente. ¿De acuerdo? Todo va a ser a la inversa. Son operaciones inversas, entonces se hace a la inversa. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos la integral de x a la n. ¿Qué hacemos? Aumentamos en una unidad el exponente. Si yo aquí tengo n, aquí voy a tener n más 1. ¿Y el siguiente paso cuál es? Y el exponente pasa a dividir el coeficiente. Naturalmente, ¿qué pasa? Que n tiene que ser diferente de 1. Esto aquí está mal escrito. Disculpen, hay un error allí. Lo que debe decir es que n tiene que ser diferente de menos 1. Esto es lo que tiene que estar escrito allí. N tiene que ser diferente de menos 1. ¿Y por qué n tiene que ser diferente de menos 1? Porque si n es menos 1 más 1, 0, y tendría un 0 en el denominador. De manera que esta regla de la potencia no aplica para n igual a menos 1. O lo que es lo mismo, recuerden que x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Ahora bien, si la derivada del seno es el coseno, la integral del coseno es el seno más una constante. Si la derivada del coseno es menos seno, la integral del seno es menos coseno más una constante. Si la derivada de la tangente es la secante cuadrado, entonces la integral del secante cuadrado es una tangente más una constante. Si la derivada de la secante es la secante por tangente, entonces la integral de la secante por tangente es la secante más una constante. Si la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, entonces la integral de la cosecante cuadrado de x con respecto de x va a ser menos cotangente de x más una constante de integración. Si la derivada de la cosecante de x es menos cosecante por cotangente, entonces la integral de la cosecante por la cotangente va a ser menos cosecante. Ahora, completemos nosotros la tabla. ¿Qué pasa aquí? Si la derivada con respecto de x de la exponencial es la exponencial, entonces ¿yo qué puedo decir? Lo que yo puedo decir es que la integral de la exponencial con respecto de x va a ser la exponencial de x más una constante. Es lo que puedo afirmar. ¿Cierto? Si la derivada de la exponencial es la exponencial, la integral de la exponencial es la exponencial más una constante. Ahora bien, aquí habíamos dicho que x a la menos 1 no se puede integrar siguiendo la regla de la potencia, pero nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la integral del logaritmo natural de x, perdón, la integral de 1 sobre x con respecto de x es el logaritmo natural de x. Pongámoslo acá abajo. ¿Cierto? Si la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, entonces la integral de 1 sobre x con respecto a x es el logaritmo natural de x más c. ¿De acuerdo? Entonces, copien estas dos últimas o agréguenlas, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta?
Listo, continuemos. Bueno, copiemos entonces esta, que ahora nos va a ser muy útil. Y es aplicación de las reglas básicas de integración. Entonces, vamos a describir las antiderivadas o primitivas de 3x. En otras palabras, queremos solucionar la ecuación diferencial dada por la derivada con respecto de x de alguna función f de x es igual a 3x, ¿cierto? Esta es la ecuación diferencial que queremos solucionar de alguna manera. O lo que es lo mismo, ¿cuáles son las antiderivadas de 3x? ¿Cómo hacemos? Ya sabemos, separamos las dos diferenciales, integramos ambos lados. Del lado izquierdo me queda f y del lado derecho me queda la integral de 3x de x, que es lo que está escrito acá. Ahora bien, vamos a mirar paso a paso qué pasó. La integral de 3x de x, como tiene esta constante 3, esa constante puede salir de la integral. 3, y luego me queda integral de x por dx. Reescribimos x como x a la 1 y aplicamos la regla de integración de las potencias. ¿Qué hacemos? Aumentamos en una unidad el exponente. Si el exponente es 1, me queda 2. Y luego el exponente pasa a dividir el coeficiente. Listo. Y ahora reescribimos. Me queda 3 sobre 2 por x al cuadrado más la constante de integración. De tal manera que la familia de antiderivadas o primitivas de 3x son de la forma 3 medios de x al cuadrado más c, donde c es cualquier constante. Bueno, nótese que aquí lo que están diciendo es que si yo tomo esto y hago la integral de x, me da x cuadrado más c, y luego eso lo multiplico, aquí me va a quedar 3c, pero c es una constante que no conozco, entonces eso lo puedo escribir simplemente como c. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mejor es calcular toda la antiderivada y al final sí agregar el más c, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pasos? Tomar la integral, reescribirla, integrar y luego simplificar. Veamos casos puntuales. Por ejemplo, 1 sobre x al cubo. Como esta potencia está en el denominador, pasa al numerador y me queda x a la menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Aumentamos en una unidad el exponente, menos 3 más 1, menos 2. Y luego el exponente pasa a dividir el coeficiente. Me queda este menos 2 en el denominador. Y luego reescribimos menos 1 sobre 2x cuadrado más c. No olvidemos la constante de integración. Otro ejemplo, raíz de x. ¿Qué es raíz de x? X a la 1 medio. Recordemos que las raíces no son otra cosa que el denominador del exponente. ¿Qué hacemos? Aumentamos en una unidad el exponente. 1 medio más 1 son 3 medios. Y ahora dividimos por ese exponente. Utilizando la ley de la oreja me queda 2 tercios de x a la 3 medios más la constante de integración. Por ejemplo, 2 veces el seno de x. Sacamos el 2 porque es una constante. La integral de seno es menos coseno. Distribuimos este 2. Bueno, solamente reorganizamos los términos y más la constante de integración. ¿De acuerdo? Muy importante. Para comprobar si una primitiva o una antiderivada está completamente bien hecha, lo que hay que hacer es derivar. Por ejemplo,
vamos a derivar con respecto de x 2/3 de x a la 3/2. El 2/3 es una constante. De hecho, pongámoslo de otro color. Aquí tengo x a la 3/2. Y esta constante sale. ¿Cómo derivo yo? El exponente pasa a multiplicar el coeficiente. De hecho, acá yo tengo que esto es de este color. El exponente pasa a multiplicar el coeficiente. Aquí está 3/2. Y al exponente le quito 1. 3/2 menos 1 es 1/2. Y ahora aquí simplemente tomamos este 2. Se cancelaría con este 2. De la misma manera, este 3 se cancela con este 3. Me queda el coeficiente 1 y x a la 1/2 es raíz de x. Ahí está, este raíz de x. Este raíz de x es este raíz de x. Y acá tenemos su antiderivada. Entonces, si en este camino voy derivando, en este camino voy integrando. ¿Listo? Copien, por favor. Bueno, continuemos. Hagamos nuestra guía de integración. ¿Está? Listo. Integración de funciones polinomiales. Supongamos que tenemos la integral de dx, o sea, eso es la integral de 1, y la integral de 1 es la variable con respecto a la cual se está integrando, más, naturalmente, la constante de integración. X más 2. Bueno, recordemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces me queda integral de x por dx más la integral de 2 por dx. Pero esto es un x a la 1. ¿Qué hacemos? Le aumentamos en una unidad del exponente. O sea, me queda 1 más 1, 2. Y el exponente pasa a dividir el coeficiente. Más una constante de integración 1. Luego, más la integral de 2, la integral de una constante con respecto a una cierta variable es la constante por la variable. Entonces esta es la otra. Más una constante de integración 2, que se pueden sumar en una tercera constante de integración final. Y me queda x cuadrado sobre 2 más 2x. Si yo quisiera comprobar que efectivamente esta es la integral, lo único que tengo que hacer es derivar. Y me debe dar x más 2. Ya nosotros derivar sabemos hacerlo. Veamos este otro caso de acá. 3x a la 4 menos 5x2 más x. Entonces ya sabemos y podemos, primero, los coeficientes se mantienen, ¿cierto? Los coeficientes se guardan allí. Este 3 está acá, este menos 5 está acá y este más 1 está acá. Ahora, nosotros tenemos x a la 4. ¿Cómo se integra x a la 4? Aumentamos en una unidad del exponente, me queda x a la 5 y dividimos por ese exponente sobre 5. Aquí está. X a la 5 sobre 5. Si es x cuadrado, entonces me queda x al cubo y paso a dividir por 3. Si es x solo, entonces x, lo mismo que aquí arriba, me da x cuadrado sobre 2. Más la constante de integración. Y luego reacomodamos, me queda 3 quintos. Aquí está el 3, el menos 5 y el 1. 3 quintos de x a la 5 menos 5 tercios de x al cubo más 1/2 de x al cuadrado más la constante de integración. ¿Listo? De ahí salen todos y cada uno de esos términos. ¿Listo? Copien, por favor.
Vamos a ver un ejemplo de cómo reescribir las situaciones, las expresiones, antes de integrar. Por ejemplo, aquí tenemos x más 1 sobre raíz de x y queremos hacer la integral de esa expresión. O lo que es lo mismo, calcular la antiderivada. Nosotros podemos usar lo que conocemos de funciones racionales, y es que cuando las dos funciones racionales tienen el mismo denominador, se deja el mismo denominador y se suman únicamente los numeradores. Pero lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a tener x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Es decir, los vamos a separar. ¿Y ahora qué está pasando aquí? Lo que está pasando allí es lo siguiente. X sobre raíz de x es lo mismo que x sobre x a la 1/2. Y eso es lo mismo que x, ya les va a aparecer en su pantalla, no se preocupen. Listo. Aquí tengo esto para que ustedes lo apunten allí. ¿De dónde salió esto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros ya teníamos x sobre raíz de x, pero x sobre raíz de x es x sobre x a la 1/2. Recuerden que raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. Ahora, este x que está como 1/2 en el denominador puede pasar al numerador, pero cambia el signo del exponente. Me queda x a la menos 1/2. Ahora, como yo tengo la misma base, dejo la misma base y sumo los exponentes. 1 menos medio, pues me queda el otro medio. Y nuevamente reescribo x a la 1/2 como raíz de x. Por eso, este primer término, x sobre raíz de x, queda como x a la 1/2. Y el segundo pasa lo mismo. X a la 1 sobre x a la 1/2 es x a la menos 1/2. Y aplico la regla de integración. ¿Cómo es la regla de integración? Tomo yo este exponente, le sumo 1, 1 más 1/2 más 1 son 3 medios. Y luego divido entre ese mismo exponente. Me queda sobre 3 medios. Lo mismo hacemos aquí. Considero el exponente menos 1/2. Entonces, le sumamos 1 menos 1/2 más 1, 1/2. Y dividimos por ese mismo exponente. Además, más la constante de integración. Ahora bien, aplicando ley de la oreja, aquí me queda 2/3 de x a la 3/2 más 2 por x a la 1/2. Y ahora puedo factorizar. ¿Por qué? Por lo siguiente. X a la 3/2 lo puedo escribir de la siguiente manera. X a la 3/2 es x por x a la 1/2. Y esto es x por raíz de x. Aquí está. Dejémoslo acá al ladito. Entonces, como x a las 3/2 es raíz de x y x a 1/2 también es raíz de x, yo puedo factorizar una raíz de x en cada lado. Y me quedaría 2/3 más 2. Ahora yo quiero factorizar el 2/3. ¿Qué está pasando? Este 2/3 sale de acá, me queda un 1, pero aquí tengo 2. ¿Qué están haciendo? Me están haciendo lo siguiente. Están diciendo que 2
es igual a 2 que multiplica a 3 sobre 3. Y esto se puede escribir como 3 que multiplica a 2 sobre 3. Ya lo copió. Acá está. Acá está la otra cosa que hicieron. Entonces, ya vimos cómo podemos sacar factor común en raíz de x de ambos lados. Ahora, el 2/3 aparece acá. Sin embargo, de este lado tengo simplemente un 2. Pero 2 yo lo puedo multiplicar por un 1, que lo escribo como 3 sobre 3. Ahora, como el orden de los factores no altera el producto, este lo puedo escribir como 3 por 2 medios, intercambiando estos dos de arriba. Ahora me queda este 2/3 que lo puedo factorizar aquí. Y me va a quedar simplemente este 3 de acá. ¿Listo? Por eso aquí termina ese 3. Y la expresión final, después de simplificar, es entonces 2/3 de raíz de x, que multiplica a x más 3, todo más una constante de integración. ¿Listo? Copien, por favor. Listo, continuemos. Nota, cuando se integren los cocientes, no debe integrarse numerador y denominador por separado. Esto es incorrecto. Entonces, integrarse numerador y denominador por separado es incorrecto. Tanto que en la integración como en la derivación. Ustedes recordarán que hay una regla para calcular derivadas de un cociente. Al respecto, obsérvese el ejemplo 5. Entonces aquí, si ellos hubiesen hecho, aquí está la integral correcta y aquí es como si hubiesen integrado por un lado el numerador y por otro lado el denominador, se ve que se llega a una expresión completamente distinta. Veamos otro ejemplo en el que están involucradas las funciones trigonométricas. Por ejemplo, la integral del seno de x sobre el coseno cuadrado de x. Se puede reescribir como la integral de 1 sobre el coseno por el seno sobre el coseno. Esa es la integral. 1 sobre coseno es secante y seno sobre coseno es tangente. Si nosotros miramos eso con detenimiento, allá arriba en la tabla está que la integral de la secante por la tangente es la secante más una constante de integración. ¿De acuerdo? Aquí está en la tabla. La integral de la secante por tangente es la secante. ¿Listo? Acá está. Entonces, a veces simplemente basta con reescribir y buscar en la tabla de las integrales. Bueno. Nosotros hemos visto que se puede tener una ecuación diferencial que nos pregunta por la antiderivada de una cierta función y que esa ecuación diferencial tiene una solución general que es como toda una familia de funciones que distan unas de otras por solamente una constante. Pero es posible que se nos dé una condición. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos esta ecuación diferencial. dy de x es igual a 3x cuadrado menos 1. Pero se nos dice que de todas las curvas, solo vamos a tomar la curva que pasa por el punto 2, 4. Eso pone una limitante a toda esa familia de curvas y hace que escojamos solo una. Esa única curva que escogemos es lo que llamamos la solución particular. ¿De acuerdo? Entonces, dice así. Se ha visto que la ecuación y igual a la integral de f de x por dx tiene muchas soluciones, cada una difiriendo de las otras en una constante. Eso significa que las gráficas de cualesquiera dos antiderivadas o primitivas de f minúscula son translaciones verticales de otra. Por ejemplo,
La figura 4.2 muestra las gráficas de varias de las antiderivadas o primitivas de la forma y igual integral de 3x cuadrado menos 1 de x, que es x al cubo menos x más una constante de integración. Allí está para varios valores de c enteros. Cada una de estas antiderivadas o primitivas es una solución de la ecuación diferencial de y de x igual a 3x cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Que es lo que está aquí dentro del integrando. En muchas aplicaciones de la integración se da suficiente información para determinar una solución particular. Para hacer eso, solo se necesita conocer el valor de y igual a la f mayúscula de x para algún valor particular de x. Esta información recibe el nombre de condición inicial. Por ejemplo, en la figura 4.2, solo una de las curvas pasa por el punto 2,4. Para encontrar esta curva se utiliza la siguiente información. F de x es igual a x al cubo menos x más c. Entonces, ¿cuánto vale f de 2? Porque el valor de x es 2. Entonces, f de 2 es igual a x al cubo, eso quiere decir 2 al cubo, menos 2 más una constante. Pero por otro lado, f de 2 es igual a 4. ¿Esto qué me da? 2 al cubo es 8, menos 2, más c. Y esto es igual a 8 menos 2, 6, más c. Entonces tengo 4 es igual a 6 más c. Entonces vamos a pasar al otro lado. ¿Qué me queda? Me queda. Pasando ese 6 al otro lado a restar, me queda este 4 menos el 6 que está del otro lado igual a c. Y 4 menos 6 es menos 2. Eso quiere decir que de toda la familia de funciones, solamente aquella para la cual c vale 2 cumple la condición de pasar por el punto 2, 4. ¿No? Entonces, aquí dice, utilizando la condición inicial f de 2 igual a 4, en la solución general es posible determinar que f de 2 es igual a 8 menos 2 más c igual a 4, lo que implica que c es igual a menos 2. De tal modo se obtiene que la solución de la ecuación diferencial con la condición inicial es la solución particular f de x es igual a x al cubo menos x menos 2. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, determinación de una solución particular. Encontrar la solución general de f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado para x estrictamente mayor que 0. Dense cuenta que x no puede ser 0. Y determinar la solución particular que satisface la condición inicial f de 1 igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos. Al integrar a ambos lados, nosotros tenemos que la integral de f' es f. Y del lado derecho tenemos la integral de 1 sobre x cuadrado de x. 1 sobre x cuadrado lo podemos escribir como x a la menos 2. Y la regla de integración, traigámosla de nuevo. Nos dice que, primero, tomamos este menos 2, lo consideramos, y le sumamos 1.
me da -1. Y luego dividimos por ese mismo valor. Y finalmente sumamos una constante de integración. Eso quiere decir que la familia de antiderivadas es -1 sobre x más c. Ahora queremos evaluar en f, porque tenemos esta condición, recordemos, f de 1 igual a 0. Entonces, f de 1 es -1 sobre 1 más c. Y eso debe ser 0, de donde necesariamente c es 1. Pasando 1 sobre 1 es -1, este -1 pasa al otro lado a sumar, me queda c igual a 1 positivo. Reemplazamos entonces el valor de c y tenemos que la función o la solución particular de esa ecuación diferencial con esta condición inicial es f mayúscula de x igual a -1 sobre x más 1 para x mayor a 0. ¿Listo? Cópienla, por favor. Bueno, vamos a mirar otros ejemplos en los que se reescribe el integrando. Entonces vamos a identificar cuál es el punto clave acá. Primero, tenemos 2 sobre raíz de x. Esta raíz de x, recordemos que es como x a la 1/2, pero como está en el denominador, puede pasar al numerador como x a la -1/2. ¿Cómo integramos? Vamos por nuestra tablita, nuestra guía de integración para las funciones con potencias. ¿Cómo integramos? Aumentamos en una unidad el exponente y el exponente pasa a dividir el coeficiente. -1/2 más 1, 1/2. Y luego pasamos a dividir. Además, tenemos que sumar una constante de integración. Al simplificar, me queda, por hacer ley de la oreja, me queda 4 x a la 1/2 más c. Pero eso también se puede escribir de otra manera. Eso es 4 raíz de x más c. Esta es otra forma de escribirlo. 4 raíz de x más c, porque raíz de x es exactamente lo mismo que x a la 1/2. Aquí, integral de t cuadrado más 1 al cuadrado con respecto de t. Lo importante es que esta variable coincida con esta variable, así como aquí x, porque si no sería como una constante. Tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado. ¿Cómo es el binomio al cuadrado? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y luego la integral de una suma, la suma de las integrales. Identifico las potencias, que es lo más importante, y tengo t a la 4, me queda t a la 5 sobre 5. No hay ningún coeficiente. Aquí sí está el coeficiente más 2, entonces aquí aparece más 2. Y t cuadrado, me queda t al cubo sobre 3. Y aquí está 1 con respecto de t, me da t. Más, naturalmente, la constante de integración. Al reescribir, me queda 1/5 de t a la 5 más 2/3. Vamos a colocarlo. Aquí 1/5 de t a la 5 más 2/3 de t a la 3 más t, que venía solo, más la constante de integración. Aquí, nuevamente, x al cubo más 3 sobre x al cuadrado. Separamos y me queda x al cubo sobre 2 más 3 sobre x cuadrado. Voy a escribirlo. ¿No? Entonces, al hacer esa separación, queda así.
Entonces, x al cubo más 3 sobre x cuadrado se reescribe como x al cubo sobre x cuadrado más 3 sobre x cuadrado, ¿sí? Se reparte ese denominador. Ahora, x al cubo sobre x cuadrado, pues se me cancelan y me queda un x en el numerador. Y este x al cuadrado pasa al numerador como x a la menos 2. Y allí ya puedo hacer las integrales porque identifico los exponentes. Aquí el exponente es 1, aquí el exponente es menos 2. Aquí yo tengo un coeficiente que es más 3, que debe sobrevivir. Y la suma, la integral de la suma de las integrales. Entonces aquí tengo, este exponente de acá es 1, recuerden. Entonces me queda, al sumarle 1 me queda 2 y dividir por 2. Aquí tengo menos 2 más 1, menos 1 sobre menos 1, más la constante de integración. Y ahora reescribo, me queda 1/2 de x al cuadrado menos 3 sobre x, que está allí. Recordemos que x a la menos 1 en el numerador pasa al denominador como x a la 1 que no se escribe, más la constante de integración. Vale, muy bien. X al cubo, raíz de x, raíz cúbica de x por x menos 4 con respecto de x. Recuerden que este es el denominador. Este de acá es el denominador del exponente. Entonces, cuando yo multiplico estos dos, esto es lo mismo que x a la 1/3 por x. Entonces se deja la misma base y se suman los exponentes. Y 1/3 más 1 es 4/3. Y aquí me queda x a la 1/3. Ahora, ya tengo la integral de una suma, es la suma de las integrales. 4/3 más 1 me da 7/3. Y divido sobre 7/3. Ahora, 1/3 más 1 son 4/3. Y divido por 4/3. Naturalmente, más una constante de integración. Al aplicar ley de la oreja, me queda entonces, esto me queda 3/7 por x a la 7/3. El menos 3 que viene. Y x a la... bueno, porque este 4 se cancela con este 4. Ténganlo presente acá. Este 4 se canceló con este 4, me quedó simplemente menos 3, x a la 4/3 y finalmente me queda más la constante de integración, más c, que la olvidaron ahí, pero bueno, la podemos poner nosotros. Más la constante de integración. No se debe olvidar de la constante de integración. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, Bueno, profesor. vamos ahora, ya hemos terminado lo que era la teoría del día de hoy. Vamos entonces ahora a hacer los ejercicios. Y empezamos por estos 4 ejercicios de acá. Dice así. En los ejercicios 1 a 4, verificar el enunciado demostrando que la derivada del lado derecho es igual al integrando del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a derivar. Empecemos. 1. Entonces, vamos a derivar con respecto de x la expresión 2 dividido x al cubo más c. Pero esto es igual a la derivada con respecto de x. Y esto es 2 por x a la menos 3 más c. Y esto es igual a ¿qué? La derivada de 2 es 2 y menos 3. Entonces, el menos 3 baja a multiplicar el coeficiente, ¿cierto? Y luego le restamos 1 al exponente. Me queda a la menos 4. Y la derivada de una constante es 0. Ahora reorganizamos y esto es
más por menos, menos. 2 por 3, 6. Dividido x a la 4. Menos 6x a la 4. Ahora bien, eso quiere decir, lo que debe coincidir es nuestro resultado con lo que está dentro del integrando. Ahí vemos que está bien. ¿Listo? Continuemos. Veamos el ejercicio 2. Vamos a calcular la derivada con respecto de x de 2x a la 4 menos 1 dividido entre 2x más una constante de integración. ¿Y esto es igual a qué? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reescribir eso de manera conveniente. Sería la derivada con respecto de x de 2x a la 4, está bien escrito, menos, y aquí vamos a dejar el coeficiente 1/2, y como x está en el denominador, lo pasamos al numerador como x a la menos 1 más la constante de integración. De esta forma nosotros podemos solucionar más fácilmente. Bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y en el primero la constante sale. Luego multiplicamos por el coeficiente, por el exponente, y al exponente le restamos 1. Me queda 2 por 4x al cubo. Menos, el 1/2 sale, no lo tocamos. Y ahora, está el x a la menos 1. Entonces multiplicamos por menos 1. Y al exponente le restamos 1. Me queda a la menos 2. Y la derivada de una constante es 0. Ahora tenemos 2 por 4, 8, x al cubo, menos por menos más, y me queda 1 dividido entre, allí tengo un 2 y un x al cuadrado, y ya está. Entonces, lo que nos dio este resultado, 8x al cubo más 1 sobre x, 1 sobre 2x cuadrado, tiene que coincidir con lo que está aquí adentro, aquí. Efectivamente, lo hicimos bien. ¿No? Vamos a ver el siguiente. 3. Entonces, tenemos un tercio, perdón, queremos derivar con respecto de x, un tercio de x al cubo menos 16x más una constante de integración. ¿Y esto qué es igual? No necesitamos reescribirlo, todo está muy bien. Entonces tenemos un tercio, porque la constante sale. Primero que todo, la derivada una suma es la suma de las derivadas y luego la constante sale. Y ahora miramos x al cubo. ¿Cómo vamos a derivar x al cubo? El exponente pasa a multiplicar el coeficiente y luego al exponente le restamos 1. Me queda 2. Luego tengo menos 16. Esa constante queda. Y ahora, x, el exponente pasa a multiplicar, es 1, no pasa nada, y luego le restamos 1, menos 16. Ahí está bien. Vamos a reescribirlo. Esto es, el 1/3 con el 3 se cancela. Me queda simplemente x cuadrado menos 16. Pero esto es una diferencia de cuadrados que podemos escribir como x más 4 multiplicado por x menos 4. Y ya está. Donde nosotros, aquí en medio camino, simplificamos este 3 con este 3, el que está multiplicando por el que está dividiendo. ¿Listo? Y nos dio efectivamente lo que está dentro del integrante.
Esto estamos verificando que esas integrales estén bien hechas. Profe, Sí, dime. siempre se le resta 1. Déjame mirar. ¿Tú te refieres a cuando yo estoy derivando? Sí, profe, ahorita lo último. Aquí, aquí tengo nuevamente la regla de la derivación. Le voy a pegarla para que sea una guía. Ah, listo. Aquí está. Vamos a mover esto entonces. Oh. Vamos a mover esto, pero todo completo. Allí. Mira, aquí está la regla de la derivación. ¿Cómo derivo potencias? El exponente multiplica el coeficiente. Por ejemplo, acá este 4, ¿cierto? Este 4 pasó a multiplicar en el coeficiente. ¿Sí lo ves? Sí, Y luego disminuimos en una unidad el exponente. Si el exponente era 4, ¿cuánto me queda? 3. 3. Ahí está la derivada. Entonces, Ah, esta es la regla de derivadas de potencia. Siempre el exponente se multiplica por el coeficiente y luego disminuimos en una unidad dicho exponente. listo, profe. Entonces, por Entendí. ejemplo, aquí, ¿cuál es el exponente? 3. ¿Qué hace ese Ujú, exponente? Pasa a multiplicar. ¿Sí lo ves acá? Y luego ujú. le resto 1. Me queda aquí 2. ¿Lo ves? Listo, profe, ya entendí. Lo mismo Gracias. acá, mira. Tengo un menos 3. ¿Qué hace ese menos 3 cuando lo derivo? Pasa a multiplicar el coeficiente. ¿Sí lo ves? Y Sí, luego le resto 1. Menos 3 menos 1, menos 4. 4. ¿Sí está Listo, claro? profe. Sí, profe, sí. Gracias. Bueno, veamos el último ejercicio. Mm. Vamos a reescribirlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo voy a reescribir de la siguiente manera. Igual, vamos a hacer lo que se nos aconsejó, que era separar los dos términos con la raíz. Entonces, el primero va a ser igual. 2 y ya va a aparecer x cuadrado sobre 3 raíz de x. Y luego me va a aparecer más. ¿Y el segundo término cómo sería? 3 sobre 3 raíz de x. Vamos a ponerlo acá. Listo. Lo primero que vamos a hacer es reescribir. Reescribir. Entonces separamos el 2x cuadrado que está aquí y me faltó aquí, disculpen, cometí un error. Ya. Listo. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el 2 por el x cuadrado, acá está 2x cuadrado, dividido 3 raíz de x.
más 2 por 3, aquí está 2 por 3 sobre 3 raíz de x, más la constante de integración. Aquí está más la constante de integración. Listo. Ahora nosotros recordamos que raíz de x, ¿a qué equivale? Raíz de x es x a la 1/2. Y como está en el denominador, pasa al numerador. Entonces, ¿cómo me queda esta expresión? Me queda de la siguiente manera. Me queda así. ¿Listo? Entonces, el 2/3 continúa acá, 2/3. El x cuadrado continúa acá. Y el raíz de x es x a la 1/2. Pero lo puedo pasar al numerador cambiando el signo del exponente. Me queda x a la -1/2. Lo mismo acá, el 2 queda. Y el raíz de x también pasa al numerador como x a la -1/2. ¿Qué es lo único que hace falta? Aquí en la primera parte, como tenemos x a la 2/3, perdón, x al cuadrado por x a la -1/2, me da x a la 3/2 en total. Porque 2 menos 1/2 es 3/2. Aquí está. Entonces, toda esta expresión que está a la derecha, que se ve, digamos, tan poco agraciada, la tenemos acá. 2/3 de x a la 3/2 más x a la -1/2 más c. Y vamos a derivarla. Entonces, 4. Derivada con respecto de x de 2/3 de x a la 3/2 más 2 por x a la -1/2 más c. Esa es la derivada que quiero calcular. Igual. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, así que vamos derivando término a término. Para el primer término, tengo el 2/3, lo dejo afuera, ¿cierto? ¿Por qué lo puedo dejar afuera? Lo puedo dejar afuera simplemente porque es una constante y las constantes salen. Entonces lo voy a dejar afuera. Y ahora, x a la 3/2. ¿Qué pasa? Ese exponente de 3/2 va a multiplicar el coeficiente. Entonces me queda aquí 3/2. Por x y le resto 1, o sea que me va a quedar 1/2. ¿Listo? Porque 3/2 menos 1 es 1/2. Más 2, que es una constante, lo multiplico por el exponente. ¿Cuánto es el exponente? Menos 1/2.
por x a la, me queda menos 1 sobre 2, porque 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y luego, perdón, ya era menos 1/2, entonces me queda menos 3/2, porque ya estaba la menos 1/2, menos 1/2, menos 1, menos 3/2. ¿Listo? Vale, muy bien. ¿Qué podemos hacer allí? Vamos a simplificar. 2/3 por 3/2, se me cancela todo y me queda simplemente x a la 1/2. Pero ¿cómo puedo escribir x a la 1/2? Yo lo quiero escribir por algo que me queda la menos 3/2. ¿Por qué tendría que multiplicarlo acá? ¿Qué número, qué potencia de x con menos 3/2 me da 1/2? ¿X a la qué? Aquí tengo que ponerle una potencia a x, no sé cuál es, para que me dé 1/2. ¿Cuál debe ser? Averigüémosla aquí arriba. ¿Cómo tiene que ser? Las potencias de x tienen que ser de la siguiente manera. Menos 3/2 más la potencia que estoy buscando tiene que ser 1/2. Eso quiere decir que la potencia que yo estoy buscando es igual a 1/2 más, porque este menos 3/2 pasa al otro lado que está restando pasa al otro lado a sumar, más 3/2. ¿Cuánto es 1/2 más 3/2? Como tienen el mismo denominador, son 4/2 y esto es igual a 2. Eso quiere decir que aquí tengo que tener x a la 2 más el 2 con el 2 se va y más por menos menos, me queda un signo menos, menos, y aquí me queda simplemente x a la menos 3/2. Ahora, como en ambos tengo x a la menos 3/2, puedo factorizarlo. Y esto es x al cuadrado menos, y aquí no me queda nadie, me queda solo 1. Y x a la menos 3/2 es x a la 3/2 en el denominador. Y vemos que efectivamente nos da lo mismo que nos da allí. Nos da x cuadrado menos 1 sobre 3/2 sobre x a la 3/2, que es lo que está acá. ¿Sí? Donde hemos hecho también algunas simplificaciones. Aquí, por ejemplo, este 2, perdón. Este 2 del numerador se me canceló con este 2 que está en el denominador. Este 3 del numerador se canceló con este 3 del denominador. Y a su vez, en este otro, este 2 se me canceló con este 2. ¿Listo? Vale. Y ahí hemos hecho los primeros 4 ejercicios. ¿Listo? Cópienlos, por favor. ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Bueno. En los siguientes ejercicios dicen así. En los ejercicios 5 a 8, encontrar la solución general de la ecuación diferencial y verificar el resultado mediante derivación. Entonces, veamos. Empecemos con 5. 5. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, pues ya sabemos que separamos las dos variables, ¿cierto? Separamos las dos variables. Y
e integramos al lado y lado. Del lado izquierdo me va a quedar, por ejemplo, y es igual a la integral de 9t cuadrado dt. ¿Y esto qué es igual? Entonces, me da el 9. ¿Y cuál es la regla para integrar el t al cuadrado? Vamos a buscarla, que la tenemos por acá. Acá está. Nuestra regla de cómo se integran las potencias. Leámosla. Entonces, ya sacamos el 9. Luego dice, ponemos la variable t, aumentamos en una unidad el exponente. Tenemos 2, ahora me da 3. Recordemos que esto es lo inverso de la derivación. Si antes disminuíamos, con la integral aumentamos. Y luego el exponente pasa a dividir el coeficiente, dividido entre 3, más una constante de integración. ¿Esto a qué es igual entonces? 9 dividido 3, 3t al cubo, más c. Listo, hemos resuelto la ecuación diferencial. Esa es la solución general. Ahora, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar que esté correcto. ¿Cómo verificamos? Lo que tenemos que hacer es la derivada de esa expresión de 3t al cubo más c. ¿Y qué me da esa derivada? Entonces, regla de las derivadas. Aquí la tenemos. Ahí está la regla de la integración y aquí tenemos la regla de la derivación de potencias. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que el coeficiente lo dejamos. Ahora, el exponente se multiplica por el coeficiente. El exponente es 3t y disminuimos en una unidad al exponente, me queda 2. Y la derivada de una constante es 0. Esto es igual entonces a 3 por 3, 9t al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos que este 9t cuadrado es efectivamente lo que tenemos aquí. Entonces quedó bien resuelto el ejercicio. Continuemos. 6. Dice así, dr de teta es igual a pi. Eso quiere decir que yo separo los dos diferenciales y me queda que r es igual a la integral, perdón. 6.r es igual a la integral de pi de teta. Ya, lo encontré. Listo. R es igual a la integral de pi por d teta. Y esto es, pi es una constante, entonces pi simplemente sale. Y la integral de d teta, pues es teta. Entonces me queda pi por teta. Más una constante de integración. Eso es todo. Esa sería la solución de esa ecuación, la solución general de esa ecuación diferencial. Sin embargo, yo quiero probar que sea cierto. Y para probarlo, yo debo derivar con respecto de teta la expresión pi
por teta más c. ¿Qué me da? La derivada de teta con respecto a teta es 1, por lo tanto aquí me queda únicamente pi. ¡Ey! Caramba. Me queda únicamente pi. Y la derivada de una constante es 0. Listo. Lo que tenemos que verificar es que el resultado de aquí sea justamente lo que tenemos aquí. Por lo tanto, está bien hecho. Miremos el ejercicio 7. Tenemos que dy es igual a x a la 3 medios de x. Eso quiere decir que y es igual a la integral de x a la 3 medios de x. Y esto es igual. ¿Cómo se integra? Allí dice, aumentamos en una unidad el exponente. Entonces me queda x elevado a la 5 medios. Porque 3 medios más 2 medios son 5 medios. Más, perdón, y luego todo esto dividido entre todo eso se divide entre el mismo exponente, que es 5 medios. Más una constante de integración. Y eso lo vamos a reescribir. Esto es igual a 2/5 por ley de la oreja por x a la 5 medios más la constante de integración. ¿Cómo hago para probar que eso está bien? Entonces, derivo con respecto de x la misma expresión. ¿Y esto es igual a qué? El 2/5 queda. Y ahora, derivada, el exponente se multiplica por el coeficiente, entonces esto lo multiplicamos. Multiplicado por 5 medios. Y al exponente se le resta 1. 5 medios menos 2 medios son 3 medios. Y la deriva una constante 0. Ahora, si simplificamos esto es igual. 2/5 por 5 medios es 1. Y me queda x a la 3 medios. Donde nosotros hemos inicialmente, este 2 del numerador se va con este 2 del denominador. Este 5 del numerador se va con este 5 del denominador. Perdón, este 5 del denominador se va con este 5 del numerador. Me queda de coeficiente 1 y me queda x a la 3 medios. Y este x a la 3 medios tiene que coincidir con este de acá. ¿Listo? Entonces está bien hecho. Listo, ahí he resaltado las soluciones a las ecuaciones diferenciales, las soluciones generales de esas ecuaciones diferenciales. Bueno, miremos el último. 8. dy de x es igual a 2x a la menos 3. Eso quiere decir que y es igual a la integral de 2x a la menos 3 de x. Y esto es igual 2
Y miremos cómo se integra. Regla de integración de potencias. Aumentamos en una unidad el exponente. Menos 3 más 1 es menos 2. Y dividimos entre ese mismo exponente. O sea, dividido menos 2. Más una constante de integración. Y ahora eso lo vamos a reescribir. El 2 con el 2 se va. Y me queda menos x a la menos 2 más una constante. ¿Cómo verifico que está bien? Entonces derivo ese resultado con respecto de x. Vamos a calcular la derivada con respecto de x de esto. Esto es igual. Del primero, el signo menos. Y ahora, regla de las derivadas de potencias. El exponente se multiplica por el coeficiente menos 2 por x a la menos, y disminuimos en una unidad el exponente, menos 2, menos 1, menos 3. Y la derivada de una constante es 0. Esto es igual a menos por menos más 2x a la menos 3. Verificamos entonces que nuestro resultado, x, 2x a la menos 3 sea justamente la función de acá. Si eso es así, entonces podemos asegurar que efectivamente la solución general de esa ecuación diferencial es esta expresión de acá. ¿Listo? Cópienlo, por favor. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a mirar. Integrar lo original, reescribir, integrar, simplificar. Entonces, ¿cómo sería reescribir? Voy a copiar allí una cosita. Este símbolo de integral. Listo. Entonces, la primera, ¿cómo sería? Sería integral de x a la qué? A la 1/3 de x. Esa sería la forma de que quedara reescrita. ¿Cuál es la integral de eso? Sería x a la qué? A la qué? A la 4/3, porque 1/3 más 1 me da 4/3 más c. Simplificar, ¿cómo podríamos simplificar esa expresión? ¿Cómo quedaría simplificada? Una forma de escribirla simplificada podría ser, por ejemplo, raíz cúbica de x a la 4 o algo así, pero yo creo que en este caso se deja tal cual. No, pues podríamos escribirlo de la otra forma solo por... como por tenerlo todo completo, pero yo creo que usualmente uno no lo hace. Sería raíz cúbica de x a la 4 más c. Listo. Ahí está. Bueno, continuemos entonces. Integral de 1 sobre
4x cuadrado de x. ¿Cómo sería esa? Entonces sería, primero, integral, ¿cierto? De 1, de 1/4, de hecho. Podemos sacar el 1/4 de la integral por la integral de x a la menos 2 de x. Primero que todo. ¿Y eso qué es? El 1/4 continúa, porque es la constante. Y ahora es x a la, ¿yo qué tengo que hacer? Le sumo 1 al exponente, o sea, me queda x a la menos 1. 3. No, a la menos 1, porque es a la menos 2. Menos 2 más 1, menos 1, ¿de acuerdo? Y divido Ah, entre menos 1. Más una constante de integración. Ahí vamos. Ahora sí, ese sí que merece ser reescrito de alguna manera. ¿Cómo sería eso reescrito? Sería más por menos, menos 1 dividido entre 4x, simplemente porque está el 1/4 y el x a la menos 1, más la constante de integración. Y ya estaría, así sería. ¿Listo? X raíz de x, ¿cómo escribiríamos ese? Eso sería integral de ¿qué? De x a la ¿qué? A la menos ¿qué? A la menos 3 medios de x, ¿de acuerdo? Porque x está a la 1 y el raíz de x a la 1 medio. 1 medio más 1 son 3 medios. Como está en el denominador, pasaría al numerador con el exponente con signo opuesto, o sea, x a la menos 3 medios. Ahora integremos eso. ¿Cómo es la integral de eso? ¿Qué tengo que hacer? Le sumo 1 al exponente, o sea, me queda x a la menos 1 medio. Y lo divido, o sea, esto dividido entre ese exponente resultado, o sea, dividido menos 1 medio. Y todo eso más c. ¿Ok? Muy bien. Y si eso lo quiero reescribir, voy a poner como unas flechas acá porque está como incómodo el espacio. No me alcanza a caber y se me sobrelapa, entonces vamos a poner unas flechas allí. ¿Listo? Se ve como más elegante con esas flechas que con simples espacios. Ajá. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahora al simplificar, primero que todo me queda un signo menos. Ese 1 medio que está en el denominador se convierte en un 2 en el numerador. Y ese x a la menos 1 medio se queda esto dividido entre, y voy a necesitar este símbolo acá, 2 dividido raíz de x. Todo esto más c. Es como quedaría. Menos 2 sobre raíz de x más c.
Continuemos. Vamos a copiar el signo de integración. Esta de acá, ¿cómo sería? Sería integral de. Y vamos a distribuir x por x al cubo, x a la 4, más x de x. Ya está. ¿Cierto? ¿Y cuánto es la integral de esto? La integral de esto es x a la 5, todo dividido entre 5, más x al cuadrado dividido entre 2, más una constante de integración. ¿Se podría reescribir esto? De alguna manera sí, debería ser algo así como un quinto. Un quinto de x a la 5 más un medio de x al cuadrado más c. Así sería. No alcanza a caber, es muy grande. Creo que si los hacemos más pequeños, pero vamos a ver si lo hacemos más pequeño. Como muy ilegible, ¿no? Bueno. El siguiente, integral. Vamos a copiar el signo integral, creo que lo tengo ya copiado. Sería integral de. ¿Cómo lo reescribiríamos? Primero que todo sale un 1/2. Y me quedaría x a la menos 3 de x. Y esto es 1/2, aunque ahí podríamos poner un igual. Queda x a la que. Le sumo 1. Entonces me queda x a la menos 2 dividido menos 2. Y al escribir esto, ¿cómo me queda? El 1/2. Y abajo hay otro denominador, me queda menos 1 dividido entre 4x cuadrado. Más, aquí olvidé la constante de integración. No se puede olvidar. Más la constante de integración. Menos 1 sobre 4x al cuadrado más c. ¿Y este cómo quedaría? 1 sobre 3x cuadrado. Entonces sería integral, pero por fuera me queda un ¿qué? Un noveno, porque 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. Por x a la ¿qué? A la menos 2 de x. Y esto es igual a, estamos poniendo este, un noveno por x a la menos 1, porque le sumo 1, dividido menos 1, más una constante. ¿Y esto qué es? Me quedaría menos 1 sobre, abro, 9x, más la constante de integración. Y ya está. ¿Listo? Copien esos, por favor. Bueno, chicos, con esto hemos terminado el trabajo que teníamos para el día de hoy sobre las antiderivadas. Recuerden que en la plataforma Moodle ustedes pueden encontrar un quiz que demora 10 minutos, pero tienen 20 minutos para realizarlo, ¿de acuerdo? Espero que tengan muchos éxitos en su quiz, que tengan feliz resto de noche, feliz puente y nos vemos la semana entrante. Hasta entonces. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Una feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.